La celebridad recién llegada impresionó a todos por su frac, maravillosamente cortado, de una longitud nunca vista antes y por aparecer además con un antifaz negro. Pero lo más sorprendente de todo eran los dos compañeros del mago, un tipo alto con un traje de cuadros y unos quevedos rajados y un gato negro gordo, que entró en el camerino sobre las patas traseras y con total desenvoltura se sentó en el sofá, amusgando los ojos por la luz de las desnudas lámparas de maquillaje. La magia y el pensamiento mágico son los grandes disidentes de la razón. Trascienden las leyes naturales y materiales y abren un universo de posibilidades prácticamente infinitas, como este gato gordo que entra caminando en sus patas traseras del texto de Bulgakov. El programa de hoy está dedicado a la magia en la literatura. No hay magia sin imaginación, sin antes soñar algo que parece imposible. Lo inexplicable puede ser tan real como la realidad puede ser mágica. Es cuestión de abrir la mente de los 5 sentidos. Estarán de acuerdo conmigo en que el mundo de hoy necesita una fuerte dosis de magia, de imaginación y de sueños que transformen nuestra prosaica y a menudo deslucida realidad. La escritora Anaïs Nin, la recordamos por su novela Delta de Venus y por sus diarios, afirmó que los sueños son necesarios para la vida, pero quien no crea en los sueños y en la magia nunca podrá ser habitado por ellos. Son innumerables los textos y autores que con sus libros nos llevan de la mano a un ámbito donde se diluyen las fronteras de nuestra razón, de nuestros sentidos y emociones. Parafraseo ni más ni menos que a Marcel Proust. Si soñar poco es peligroso, la cura no es soñar menos, sino soñar más. Soñar todo el tiempo. Bienvenidos a esta emisión de Punto Doc que hoy dedicamos a una ensoñación colectiva, la magia en la literatura. Abracadabra. En medio de un páramo bajo truenos y relámpagos, 3 extrañas hermanas reciben a un noble escocés con el vaticinio de que algún día será coronado como rey, dando así inicio a Macbeth, una de las obras de teatro más tétricas de todos los tiempos. ¿Por qué será que esas 3 brujas de William Shakespeare siguen siendo capaces de inspirar miedo a 4 siglos de distancia? Quizás porque, como señaló la gran historiadora Frances Yates, la corriente de pensamiento dominante de la era isabelina fue precisamente la filosofía ocultista, con su magia, su melancolía, su intención de penetrar en esferas profundas del conocimiento y la experiencia, tanto científica como espiritual, y su miedo a los peligros de tamaña búsqueda. El verdadero demonio de Macbeth es, desde luego, el protagonista de la obra, pero no por sus búsquedas metafísicas, sino por sus ambiciones políticas. Después de todo, ¿qué tan oscuro tiene que ser un personaje para que una maléfica bruja diga: por el picor de mis pulgares algo malo se aproxima? Eso tomando en cuenta que tachar de malévola a un monarca no era cualquier cosa, ni en tiempos de Shakespeare ni el día de hoy. Afortunadamente para él, si de algo sabía el gran bardo, sabía fabricar alegorías. La alegoría es una estrategia literaria que consiste en construir una ficción patente con tal de hablar de una dura realidad. En épocas de absolutismo político, la manera menos peligrosa de ejercer la libertad de expresión consiste en cambiarle los nombres a los personajes y a los lugares para proteger a los inocentes, es decir, al pobre dramaturgo.
En diversos idiomas, la expresión cacería de brujas se utiliza no para referirse al combate sagrado a la magia negra, sino a la revancha política. De allí que el dramaturgo estadounidense Arthur Miller, para expresar su inconformidad con la censura ejercida por el temible senador Joseph McCarthy y sus secuaces durante la primera ola helada de la Guerra Fría, a mediados del siglo XX, eligió el contexto de los juicios puritanos en contra de decenas de supuestas brujas que habían tomado lugar 2 siglos y medio antes para manifestar su inconformidad ante el status quo. Haciéndole eco a Shakespeare, Arthur Miller, el mismo dramaturgo que comprobó que un humilde vendedor de medias de seda puede ser un héroe trágico, mostró en Las brujas de Salem que en la ambición política, no la magia negra, lo que produce los peores monstruos. Las brujas de Shakespeare son quizás algunas de las más conocidas dentro del mundo literario. Y eso, que brujas hay representadas en todas las artes de todos los tiempos. Pero, aunque sean macabras y formidables, no dejan nunca de ser humanas. La magia también nos ofrece un amplio surtido de personajes fantásticos avistados esporádicamente por los que exploran mar y tierra. La sirena es una de esas criaturas, inigualable en sus poderes de seducción letal que se generan a través del poder del canto. En un conocido pasaje de la Odisea homérica, Ulises pide a sus marineros que lo aten al mástil con tal de poder disfrutar el canto de las sirenas y sobrevivir para contarlo. Los demás miembros de la tripulación se tapan los oídos con cera para no caer en el embrujo. Ahora nos toca destaparnos los oídos para escuchar mejor la petenera, uno de los sones más conocidos, más interpretados, más sabrosos de México. Para la tarea de esta edición de Punto Doc, invitamos a Caña Dulce y Caña Brava, un grupo de son jarocho que nació a finales de 2007 entre las llanuras y los caminos de las regiones de Tuxtepec, Oaxaca. Fundada por Raquel Palacios Vega y Adriana Cao Romero, esta agrupación jaranera busca nuevos caminos en la música, siempre con la raíz del son jarocho como guía e inspiración. La petenera es un son tan popular como enigmático. A lo largo de nuestra emisión, Caña Dulce y Caña Brava va a componer expresamente para ustedes un son basado en este tema. Nosotros nos llamamos Caña Dulce y Caña Brava e interpretamos son jarocho tradicional. Caña Dulce y Caña Brava nacimos en el 2008 y bueno, nos formamos por una invitación que nos hicieron a un festival en Tuxtepec, Oaxaca. Nuestra propuesta es pues hacer versada nueva para incorporar a los sones jarochos ya tradicionales, pero desde una perspectiva de la mujer, ¿no? Hacer versos que podamos cantar las mujeres también para los hombres y también resaltar cada instrumento, el sonido de cada instrumento, ¿no? En el son jarocho, pues hay muchos músicos, la mayoría de los grupos son de muchas personas. Aquí nada más somos 4 integrantes y la mayoría somos mujeres, ¿no? Entonces, pues es darle importancia a cada instrumento, que se escuchen las voces. Eso es nuestra propuesta. Nuestro sonido es un sonido contemporáneo dentro del son jarocho, porque el son tradicional está alrededor de una tarima y está lleno de más cosas, de la gente que es una fiesta, todo gira alrededor de una fiesta, hay muchos participantes y digamos que las dinámicas son muy básicas. Aquí, pues desde hace 30 años que el son jarocho empezó a tomar un espacio importante en los escenarios, pues hubo que encontrar nuevas formas de componer con estos elementos esta música, ¿no? La tarea que se nos pidió en esta ocasión es hacer versos sobre la magia y el encantamiento. Entonces, hacerlo sobre un son jarocho, que es lo que nosotros hacemos. Pensamos que el son que podemos trabajar es la petenera.
Y bueno, pues vamos a trabajar en eso. Los retos nos gustan. Y este es un reto muy, muy interesante. Buscando a la petenera, ay solita, ay soledad. Buscando a la petenera, hecha de espuma y clavel. Por Zeus, Ulises, ¿Cómo sabes quién soy, maldita? Contesta. solo tú puedes resistirte a mis sortilegios. Tú que has logrado sobrevivir a las pruebas de Poseidón. Oh Ulises, te esperaba desde que dejaste Troya. Hagamos un trato. Yo libero a tus compañeros si tú te quedas en mi isla por un año. ¿Cómo? ¿Me pides que sea tu sirviente durante un año? ¿Es eso? No exactamente. Te trataré como a un igual o como a un amante si prefieres. Estás loca, hechicera. No puedo aceptar. Tengo una mujer que me espera. Acepta la realidad, Ulises. No la has visto en 10 largos años y presiento que estás fatigado de este largo errar. Que así sea. Acepto tu oferta, Circe. Has tomado la decisión correcta. Es tu turno de cumplir tu parte del trato, Circe. Libera a mis hombres. Confía en mí, Ulises, el de los 1000 ardides. La magia y yo en realidad no somos muy amigas. O más bien ella me ha quedado mal. Cuando veo los videos de los grandes magos, sobre todo David Copperfield, que me encanta desde siempre, me sorprendo, me emociono, no entiendo cómo lo hacen. Vuelvo a ver el video tratando de pescar el momento del truco y no lo encuentro. Pero cuando yo trato de hacer algo de magia, no resulta. Incluso me compré un libro y los trucos eran todos aburridísimos, bueno, los que me salían, y los otros no les entendía, como si estuvieran en otro idioma. Entre los que sí me pueden salir, uno es ñoñísimo, que se trata de que con una aguja se precortan rebanadas en un plátano para no abrirlo y que cuando alguien lo abre ya está rebanadito como para el cereal, pero eso no lo haría David Copperfield, ¿verdad? Uno que sí me gustó es con un salero, una servilleta, se pone pimienta y se tapa. No suena magia, ay, pero es tan divertido hacerlo. Me describo. Cuando escribo, los libros que estoy leyendo me influyen de manera inmediata. Cómo están entramadas las palabras, cómo es su sonido, cómo están ubicados los puntos de vista. A veces, para mí leer y escribir son un solo andamiaje, un solo mecanismo que mezcla, procesa y ensambla los artefactos literarios que se van articulando en mi cabeza. El texto que leo se transforma en un texto que yo escribí. Cuando estoy leyendo,
estoy también escribiendo en mi mente otro texto, paralelo al que me ocupa. Es como si trasladara la escritura del otro, de la otra autora o autor, a un nuevo texto que voy elaborando en mis propios términos. Lo acerco a mis intereses, a mi universo personal. Muchas veces escribo de manera aleatoria, fragmentada, simultánea. Voy y vengo de varios textos a la vez. Me sucede lo mismo con la lectura. En mi escritura hay fantasmas y la pantalla es el lugar de sus apariciones. Una pantalla propia, una pantalla propia. En mi escritura hay fantasmas y la pantalla es el lugar de sus apariciones. Pantalla teclado. Y si el verdadero gran paso de la humanidad no fue caminar sobre la luna, sino empezar a escribir con las dos manos, y podría decir que a partir de que empezamos a usar las dos manos para escribir, algo se articuló, se ensambló, se conectó. Sientes como los hemisferios, lo frío caliente, la cordura delirio, lo alto bajo, se funden como cuando lo que brilla al mismo tiempo opaca, un engranaje. No puedo recordar cómo era mi vida de pianista antes de que comenzáramos a escribir con las dos manos. O más bien, siempre quise ser pianista, por eso me dediqué a escribir. La pantalla es una zona que se inventa a sí misma y te habita. Habita el cuerpo del que escribe. Y se escribe con el cuerpo, ese módem de carne. La pantalla es una zona que se piensa a sí misma. La pantalla nunca está en blanco. Y he ahí el problema. José Antonio Lugo, León Plasencia Añol. Justo cuando estamos en tiempos donde se declara una y otra vez, junto con las sucesivas muertes de la historia, de Dios, del autor, que la literatura fantástica también ha muerto, ¿no? Llega un autor como Murakami para callarle la boca a los críticos, y ya no digamos de J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que el futuro de la magia al interior de la literatura latinoamericana es posible, o seguimos aún hastiados del realismo mágico y de sus innumerables mutaciones que nos siguen hasta el día de hoy? ¿La literatura sobre la magia seguirá siendo un artículo de importación? Mira, yo haría la diferencia entre la literatura sobre la magia y la literatura fantástica, porque hay toda una tradición, Bulgakov, etcétera, de literatura fantástica. Y por el otro lado, volviendo a lo de la magia, todo proceso de transformación es una magia. El chamán es un mago, finalmente, ¿no? La literatura, la gran literatura habla de los procesos de transformación de los personajes, ¿no? Y casi siempre estos procesos obedecen a cuestiones tan azarosas, tan extrañas, que podríamos considerarlas mágicas, o que inclusive hay una intervención sobrenatural o de algún tipo, que es lo que permite esa transformación. Entonces yo haría esa división. Creo que la magia siempre va a estar presente. Creo que efectivamente la literatura fantástica en Latinoamérica tiene este resabio garcía-márqueano, y eso le va a costar un poquito de trabajo, pero la magia como tal pues siempre está presente, ¿no? León. Sí, bueno, a mí me gustaría apuntar sobre todo esto que mencionas del realismo mágico. Yo creo que todavía seguimos en algunas partes, todavía sigue persistiendo esta idea del realismo mágico, pero afortunadamente hay autores que están ya saliendo de esto. Sobre todo me parece que hay un movimiento muy vital en la literatura latinoamericana, pero en relación a la crónica. La crónica en este momento creo que está vitalísima, está transformando muchas de las maneras de pensar y acercarse a la escritura misma en el ámbito latinoamericano. Sí, Leila Guerriero, claro. En fin, una cantidad de... Alberto Salcedo Ramos, por ejemplo, que me parece Ramos, que es uno de los grandes cronistas en la actualidad. Sí, y que ven de alguna manera la magia subrepticia de la realidad, porque no deja el cronista también de ver o de acentuar también episodios de cierta naturaleza sobrehumana en esos episodios aparentemente anodinos o terrestres, ¿no?
La poesía en particular, León, tú que también eres, además de editor y protagónicamente poeta, la poesía tiene poder de invocar una nueva realidad. Hay verdaderamente una magia en las palabras, José Antonio. Bueno, mira, yo pienso que el acto de la escritura de los poemas tiene mucha relación con este acto casi chamánico de llamar o atraer a un ente lejano. En este caso, la poesía es a través de las palabras o con las palabras mismas. Entonces, me parece, sin tratar de buscar elementos románticos en esto, me parece que el poeta, cuando está trabajando con las palabras, es como si entrara en un trance rítmico o un trance sonoro, y las palabras empiezan a jugar en el texto, digamos, empiezan a moverse, a modificarse, a tener textura, a tener otras significaciones, otros significantes. Bueno, a mí me das pie para recordar a Tournier y su libro maravilloso sobre los Reyes Magos, porque él menciona la primera frase del Génesis: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el artista lo que hace es crear la semejanza o crear la realidad alterna, la representación. En el momento en que se crea la representación, pues entonces tenemos dos realidades, la realidad real y la realidad del universo simbólico. Eso es la magia, ¿no? El arte lo que hace es crear una realidad alterna, y es el acto mágico por excelencia, una realidad alterna que representa la realidad real, ¿no? Por eso le fascinaba a Tournier esta frase que decía: ¿por qué la Biblia no dice Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? En el momento en que dice a su imagen y semejanza, está creando una realidad doble, ¿no? Un espejo que hasta parece que nos guarda o nos ofrece el relato del golem de Gustav Meyrink, ¿no? Alguien hecho también a una semejanza equivocada, ¿no? De determinado conjuro. Hablábamos justamente de cómo la poesía puede convocar estas otras realidades, pero también la narrativa participa de esos mismos rituales chamánicos, también participa de la evocación y la encantación a través de la palabra para formular mundos nacidos del aire, de la imaginación, ¿no? ¿Cómo verían ustedes también en otros terrenos de la literatura este poder evocador, invocador, transcreador? Yo ella un poquito, de manera paralela, recordaría a una de nuestras escritoras más queridas mutuamente, que es Marguerite Yourcenar, ¿no? Porque en Opus Nigrum lo que tenemos ya no es la representación, sino el proceso interno de la transformación, ¿no? La alquimia, ¿no? La alquimia, la magia, la alquimia como la parte superior o más alta de la magia, donde los tres procesos, el albedo, el rubedo y el implican ese crecimiento, esa transformación. Y lo que hace esta novela es mostrar desde dentro cómo el personaje va transformándose en un acto de autochamánico, vamos a decir, de autorregeneración, de disolución, por eso es Opus Nigrum, y luego de surgimiento de un nuevo ser, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de personajes como Crowley. Este personaje que Aleister Crowley, es un personaje que es un escritor, pero que también es una especie de hechicero, ¿no? Que decide meterse en un lugar, que desaparece en un lugar en Portugal que se llama Boca do Inferno, ¿no? Y cómo con él están imbricados los dos elementos, el escritor que intenta como atraer a través de las palabras, intenta atraer un poder extraño, y también el hechicero con sus cantos e invocaciones intenta acercarse a hechos demoníacos, por ejemplo. Yo me sumo mencionando a Pessoa, con quien hay una correspondencia, claro, que es astrólogo y que dedicaba buena parte de su tiempo precisamente a la astrología. Así y bueno, está clarísimo que es uno de los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Claro. Y que realizó además las cartas astrales de sus propios personajes ficcionales. Claro, son maravillosas, esas cartas astrales son extraordinarias, ¿no? Claro. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz. Viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla
ni los más altos pájaros de la memoria. Ya sea en un poemario como Anábasis Maqueta o en su novela Formol, las palabras de Carla Fessler tienen un aura de conjuro, el conjuro del verbo. Un libro mítico para nuestro país es, en ese sentido, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Esta es nuestra primera recomendación de hoy. Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, apareció en 1968 en inglés, porque fue el texto de maestría en antropología de Carlos Castaneda en la Universidad de California y se publicó en español hasta 1974. Causó una auténtica revolución. En él se narran las experiencias de varios años de Castaneda con Juan Matus, chamán yaqui del estado de Sonora. La primera parte del libro habla sobre las experiencias y los estados de realidad no ordinaria que Castaneda experimentó a través del uso ritual de sustancias psicotrópicas. Y también habla sobre el poder y los objetos de poder. En la segunda parte, Castaneda busca revelar la cohesión y contingencia interna de las enseñanzas de Don Juan. Es una lectura para creer o aprender a creer en lo mágico a través de ese otro gran objeto de poder. La literatura suele ser muchas veces una convocatoria abierta a los vivos para que den voz a los muertos. El número 210 de la calle de Orizaba es sitio de peregrinaje y para muchos un verdadero templo a la poesía y a la libertad. Animado por las extensas y animadas cartas que le enviaba su amigo William Burroughs, autor de la célebre El almuerzo desnudo, Jack Kerouac llegó a México por primera vez a principios de los años 50 y luego a mediados de los años 50, cuando habitó durante un tiempo la casa de la calle de Orizaba, donde escribió Mexico City Blues, un poema de cantos, uno de los dos únicos libros de poemas que dio a conocer en vida. De familia franco-canadiense de Quebec, Kerouac nació en Lowell, Massachusetts. Después de la Segunda Guerra, junto con William Burroughs, Neal Cassidy, Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti, entre otros, formó parte de la generación Beat, palabra que significa algo así como abatido, aunque hay que decir que Burroughs nunca estuvo de acuerdo con ese término. Kerouac, siempre inmerso en una vida turbulenta, buscaba junto con sus compañeros Beats una interpretación de la nueva sensibilidad de posguerra. Comenzó entonces la exaltación de los procesos creativos como las pinturas chorreadas de Jackson Pollock, el método de actuación del Actor Studio, el verso proyectivo de Charles Olson, el primer happening en la Universidad Black Mountain y el cinema verité, que buscaban reflejar una nueva realidad sin los tapujos de las formas ni las constricciones de la gramática, sin las diferencias entre prosa y verso, sin los límites entre el consciente y el subconsciente. Kerouac quería eludir lo que consideraba una moralidad convencional. Pensaba que la conciencia del artista se expandía en el desorden de los sentidos. La desnudez de la autoexpresión era la semilla de la creatividad. La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, que tiene ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni dice lugares comunes, sino que arde, como fabulosos cohetes amarillos que explotan como arañas entre las estrellas. Mexico City Blues es un poema de 242 coros que Kerouac escribió en agosto de 1955 que de alguna manera prolongaba las meditaciones sensoriales de un libro anterior, San Francisco Blues. En Mexico City Blues reflejan las palabras que le vienen a la mente a Kerouac a partir de ciertos sonidos y las asociaciones que le producen y estimulan su memoria, a la manera de jazzistas como Charlie Parker y Thelonious Monk, estrellas de la espontaneidad compositiva. Patti Smith, Bob Dylan, Michael Stipe, Steven Tyler, Johnny Depp son solo algunos de los artistas que admiran al gran Kerouac, para quien la vida siempre fue un país extranjero.
El son jarocho se interpreta no solo en Veracruz, sino en distintas zonas de Oaxaca y Tabasco. Aunque tiene una clara ascendencia africana, en realidad también incorpora motivos de la música barroca y se remonta a la época colonial. Se basa en la alternancia de melodías instrumentales llamadas figuras con melodías cantadas que se llaman pregones. Vamos con las integrantes de Caña Dulce y Caña Brava para que nos hablen no solo de esto, sino de cómo van sus pregones nuevos a la petenera. Pues vamos a empezar a montar este son, ¿no? Esta versión de la petenera para nuestra tarea. Miren, yo les iba a proponer, empecé a pensar, como delirio amoroso y fiebre del pensamiento, en un viaje prodigioso. La petenera es un cuento y un mito maravilloso de magia y encantamiento. Ah, está bonito ese. Está muy bonito. Sí. Vamos a empezar a ver. ¿Qué tono es? ¿Qué tono? Mi menor. ¿Les gusta? ¿Mi menor? Mi menor a mí me gusta para cantar. Vamos a subir un poquito el tempo ahí. El tempo más rápido. Sí, porque va a bailar Sí, Violeta. claro. ¿Y cuántos versos van a hacer? Yo creo que 2 versos sería bueno. Ah, bueno. 2. Porque Está bien, Violeta zapatea. Sí. Sí, 2 está bien. Y el estribillo, Y yo con te hago el estribillo. estribillo y tú a mí. Parece que ahí hacemos un diálogo con el zapateado y la viola, ¿no? Ajá. Sí, Un tema una vez y vamos a un descante, ¿va? Bueno, Entonces, a ver qué. Pues subimos empecemos un poquito. otra vez. ¿Cómo siente la velocidad para el baile? Un poquitito lento, pero también está bonito. O sea, no sé si le podemos Pero subir tantito, Para darle un poquito poquito Sí. más de Vamos velocidad. a subirle un sí. poquito. Entonces, imagínense que vamos a acabar el estribillo y vamos a hacer el tema. Entonces yo hago la primera parte. Y luego tú me respondes con el zapateado la otra mitad del compás, ¿no? Soledad, soledad, soledad de la mañana. Ay, solita, ay, soledad, soledad de la mañana. Una palabra, una nota, un trazo o un pregón puede actuar como un hechizo y conducirnos hacia una ruta desconocida, riquísima, llena de posibilidades inauditas. Este es el caso de cualquier lector cuya vida ha sido cambiada de raíz a partir de un libro. Le pareció que descargaba una tormenta y que un rayo caía en la casa de su padre, y que por esta causa resplandecía toda. Muy asustado se despertó de inmediato y por una parte juzgaba el sueño favorable, porque en medio de fatigas y peligros creyó ver una gran luz procedente de Zeus. Soy Javier Betancourt, me dedico a la crítica de cine. Les voy a hablar sobre un libro que se llama El Anábasis, ACA, o es decir, otro nombre que tiene, la expedición de los 10.000. Es un libro escrito por un historiador, filósofo griego que se llama Jenofonte. El libro son las memorias de Jenofonte. Es un griego, un ateniense, el que después apodaron algo así como la abeja ática, por su manera de narrar, la claridad de su escritura. 10.000 soldados, mercenarios griegos, que quedan atrapados en el corazón del imperio persa, sin generales, sin guías. Jenofonte logra, junto con organizarse y sacar a los 10.000, ¿no? Pero si consideraba que el sueño procedía de Zeus como rey, el fuego que brillaba alrededor suyo temía que significara la imposibilidad de salir del territorio del rey, porque muchos obstáculos lo impedirían. Tiene que ver con superación personal, ¿no? Un ser humano, seres humanos en una condición sin salida, y logra sobreponerse a toda la adversidad. Además, lo que me atrae mucho es que es un sueño lo que le revela el camino. Jenofonte habla del sueño de una manera muy personal, eso es algo muy atractivo para mí. Incapaz de decidirse, estimó que lo más importante era consultar a los dioses,
Presentó 2 víctimas y las sacrificó en honor de Zeus rey, que le había sido designado por el oráculo de Delfos. Me identifico con Jenofonte también en su espíritu de aventura, de viajero, porque a pesar de que la consigna es sobrevivir y salir a como de lugar, no deja de observar qué pasa a su alrededor, determinadas costumbres, el territorio, el lado humano, el espíritu de solidaridad y sacrificio. Entonces yo creo que es un ser humano muy completo. El calificativo de los griegos es el ideal del hombre honesto, ¿no? Del discreto, en el sentido de Gracián, es decir, el kalos kagathos, bello y bueno. Y yo creo que la gente que ahora sí que sabe soñar, ¿no?, en todos los sentidos de la palabra, es la que puede abrir un horizonte poético, filosófico, de sí mismo y con los demás, ¿no? ¿Cuál es el significado de un sueño tal? Es posible conocerlo por lo que sucedió después del sueño. Y ocurrió lo siguiente. Tan pronto como despertó, se le ocurrió en primer lugar esta idea. ¿Por qué estoy acostado? La noche avanza. Y con el día es lógico que los enemigos vengan. Si caemos en manos del rey, ¿qué impedirá que nosotros, después de haber visto todo lo más penoso, después de haber sufrido todo lo más terrible, muramos ignominiosamente? José Antonio Lugo, León Plasencia Añón, una manera también de acercarnos pródiga, pero íntimamente también a la magia sería hablar de la cocina literaria de ustedes. Probablemente ahí podríamos encontrar ciertos argumentos para hablar de una alquimia personal de la literatura. ¿Qué rituales secretos que pudiéramos desvelar más o menos aquí persiguen ustedes durante su responsabilidad como trabajo en la escritura? Mira, antes de contestarte qué es lo que yo hago, a mí me llamó mucho la atención un día que leí que Daniel Sada, cuando se ponía a escribir, estaba completamente vestido y conforme iba avanzando en el proceso de la escritura, se iba desnudando hasta quedar en pelotas, digamos, ¿no? O el caso de Carlos Fuentes, recuerdo cuando yo era adolescente que me llamó muchísimo la atención que Carlos Fuentes decía que para escribir necesitaba tener una Coca-Cola al lado y se podía tomar muchísimas Coca-Colas. ¿Qué es lo que hacemos? En mi caso, yo trato me siento en mi estudio, casi siempre pongo la misma música, que no me distraiga, sino que me haga entrar como en un estado de alerta y empiezo un poco a hojear libros, sobre todo libros de arte, abro libros al azar, me paro, un poco como los pintores, que también, tú sabes que también pinto, entonces de pronto me pongo o imagino collage y a partir de ahí me vienen ciertas palabras o ciertas imágenes, entonces me siento y empiezo a trabajar, me paro, me tomo un té, hago otras cosas, voy, cocino y regreso otra vez, pero siempre con la idea presente de hacia dónde quiero ir con el texto. Cuando se trata de textos de crónicas o de narrativa, cuando se trata de poesía, funciona de otra manera. Es a partir de una latencia o de una imagen y a partir de esto lo que se desencadena y estoy pegado ahí a la computadora todo el tiempo del mundo. Yo prefiero hacer un homenaje, regresar 30 años, hacerle un homenaje a un gran universitario, por cierto, y un gran escritor, que era Juan García Ponce. Yo era su asistente. Entonces él me dictó la novela de Inmaculada, Los placeres de la inocencia, y cuando me la dictaba, y esto parece una metáfora literaria, pero no lo es. Literalmente Inmaculada aparecía como si fuera un holograma que apareciera en la mente de Juan y de José Antonio, Juan dictándole a José Antonio en una máquina Olivetti. Eso es un acto de magia, ¿no? Porque 2 horas al día Inmaculada aparecía, ¿no? Y yo estaba profundamente enamorado de ella porque no puedes tener una relación de 2 o 3 horas diarias con una mujer encantadora sin quedar prendado, encantado, ¿no?
Pero digamos, esa imagen que quiero compartir con la gente que nos está viendo, de Juan García Ponce evocando a Inmaculada, creándola, y yo viendo como ese testigo privilegiado, cómo se formaba efectivamente en un acto mágico, ¿no? Me parece que es una demostración de lo que estás preguntando, ¿no? ¿Creen ustedes, como dijo Hamlet, que hay cosas en el cielo y en la tierra, muchas más de lo que sospecha nuestra ciencia? ¿Son verdaderamente crédulos, practicantes, oficiantes de la magia en cualquiera de sus texturas y en cualquiera de sus formas? Yo sí lo soy, practico la astrología, el tarot, en fin, pero quiero en 20 segundos recordar cómo veían los griegos la percepción de la realidad. Para ellos la percepción de la realidad tenía 4 brazos: el sueño, la inspiración, el ritual y al final el logos, la parte discursiva. Nuestro siglo XX o siglo XXI se ha quedado con el logos. Y las otras 3 decimos es ficción, por lo tanto, como es ficción es mentira, y si es mentira no sirve. Entonces imagínense nada más, es como si tuviéramos puestos estas cosas que le ponen a los caballos para ver de frente. Hemos hecho a un lado otras formas de percepción legítima de la realidad. Le hemos quitado la palabra legítima y hemos dicho, pues es una locura, es propio de artistas o de locos. ¿Y cuánto no estamos perdiendo? León. Mire, yo te voy a contestar con una cosa demasiado banal. Cuando nos preguntas si creemos, si somos crédulos o no, soy astigmata y miope, entonces en las noches cuando... Ya compartimos una magia visual en común. Cuando me levanto, que se me olvida que tengo los lentes puestos, yo siempre veo cosas. Pero claro, es por mi problema de ceguera. Entonces no sé si contestarte un poco a partir de esta broma, que sí yo creo porque veo cosas, ¿no? Pero también yo opino igual que tú, que sí hay otras cosas ahí que no podemos entender, ¿no? Mi personaje favorito de la magia, por muchas razones y autores, y muchos autores, es Fausto, ¿no? Del que hay cantidad de versiones extraordinarias, ¿no? Marlowe, Goethe, Pushkin, Thomas Mann. Incluso hasta hay un cómic manga, ¿no? Que se llama Death Note. ¿Cuál sería su personaje literario favorito que aluda a las tareas y los días de la magia? Bueno, sin duda el maestro Margarita de Bulgakov, ¿no? Que es otra de las versiones de... Me parece que esa... Claro, es otra versión favorita. Es otra versión. Y en el diario de Bulgakov, él hace una anotación que me parece conmovedora. Dice, estoy leyendo a Hoffman, no estoy equivocado, no estoy equivocado, no estoy equivocado. Hoffman, el de los cuentos fantásticos. Claro. Entonces, ahí hay una afirmación el de los elixires del diablo, ni más ni menos. Es una afirmación de fe ante una literatura que se estaba haciendo en Rusia que era distinta. Pero el tema es que esas escenas en el maestro Margarita, tanto en el teatro como el baile de los muertos, creo que son de los mejores ejemplos de magia en la literatura que puede haber. Sí. Estoy tratando un poco de recordar, me vienen a la memoria dos personajes que tienen que ver más bien con otro mundo, con el mundo de los muertos. Y yo me quedaría con Pedro Páramo, y también me quedaría, pensaría este personaje que me maravilló cuando era adolescente, Aura, ¿no? Este personaje que va y viene entre 2 realidades. Sí, Felipe, el joven abogado. Sí, ¿no? claro. Claro. Bueno, pues José Antonio Lugo, León Plasencia, muchas gracias por esta conversación. Un placer conversar contigo. El simulacro alzó los soñolientos párpados, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Nuestra segunda recomendación literaria tiene cierta relación con el poema que acabamos de presentar.
El Golem, de Gustav Meyrink, trata acerca de un rabino que crea un autómata al cual intenta educar. El resultado es un ser torpe que le permite a Borges, en el poema que acabamos de ver, reflexionar sobre la imperfección de toda obra. Perfecta para algunos, imperfecta para otros, lo cierto es que Harry Potter, la obra de J.K. Rowling, ha tenido un éxito sin precedentes a pesar de que el manuscrito original fue rechazado por más de 12 editoriales, lo cual demuestra que detrás de la magia de la escritura también hay mucho de poderosa tenacidad. Harry Potter, la contundente serie de novelas sobre un huérfano inscrito en una escuela de magia, ha vendido millones de ejemplares, pero mejor aún, ha logrado invitar a la lectura a muchísimos millones de personas, sobre todo jóvenes. Harry Potter, la segunda recomendación de hoy, es una lectura cautivadora a cualquier edad. La madre de Aladino cogió, pues, la lámpara para ir a venderla, pero la encontró muy sucia y dijo a Aladino: «Primero, hijo mío, voy a limpiar esa lámpara que está sucia a fin de dejarla reluciente y sacar por ella el mayor precio posible». Y fue a la cocina, se echó en la mano un poco de ceniza que mezcló con agua y se puso a limpiar la lámpara. Pero apenas había empezado a frotarla cuando surgió de pronto ante ella, sin saberse de dónde había salido, un espantoso efrit, más feo indudablemente que el del subterráneo, tan enorme que tocaba el techo con la cabeza. Y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». El número 1000 representa la infinidad conceptual entre los grupos matemáticos árabes. La compilación del libro Las Mil y Una Noches data del año 850 y se tradujo por primera vez en Europa al francés apenas en 1704. Las leyendas que ahí cuenta Sherezada, la protagonista que encabalga sus relatos para evitar ser ejecutada por su propio marido, se basan en un antiguo libro árabe que se llama Las Mil Leyendas. Las Mil y Una Noches es un clásico, un libro interminable, lleno de magia que no debe faltar en ninguna biblioteca. Leerlo es una absoluta e impecable delicia. Como lo es también el son que ha preparado Caña Dulce y Caña Brava. Al igual que los relatos de Sherezada, los pregones de este son se inspiran en historias de tradición oral y en eventos mágicos, inexplicables, pero factibles, en sucesos que se cuentan de boca en boca. Vamos a escuchar, pues, el son que hoy nos presenta esta agrupación en torno al inquietante y fabuloso tema de la petenera. Como delirio amoroso y fiebre del pensamiento, en un viaje prodigioso, la petenera es un cuento y un mito maravilloso de magia y encantamiento. Invierno la petenera, con ansiedades en palma, con ansiedades
La responsabilidad empieza en los sueños. Esta frase pertenece al libro que constituye nuestra tercera recomendación, Kafka en la orilla, del escritor japonés Haruki Murakami. Cuenta la historia de Kafka Tamura, nombre inspirado naturalmente en Franz Kafka, un joven de 15 años que abandona la casa de su padre, quien está convencido de que su hijo está condenado a repetir el terrible destino de Edipo. Leo para ustedes uno de mis pasajes favoritos. Trata sobre cómo atestiguar los sucesos sin miedo, sin importar qué tan extraños sean. Cerrar los ojos no va a cambiar nada. Nada va a desaparecer simplemente por no ver lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que los abras. Solo un cobarde cierra los ojos. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga. Y en efecto, el tiempo se nos ha acabado para esta emisión. Los esperamos en la siguiente con los ojos bien abiertos. Esto es Punto Doc, donde procesamos textos para los sentidos.